salud. Ya la escuchan, ¿ah? Ya estamos al aire. Se encendió la lucecita roja. Es la magia de la radio, pues. Sí, pues está bien, pues estamos al aire y escuchan la voz de Elizabeth Subercasó, periodista, escritora y que está además en nuestro estudio. Y que te mandaron muchos saludos. ¿Quién me mandó saludos, Elizabeth? ¿Podemos decirlo? Hija. Ay. Mándale muchos cariños de vuelta, por supuesto. Pero vamos a ir a tus libros, concretamente el último, ¿cierto? Que es la novela biográfica de Beethoven, La música del silencio. También vamos a hablar de la otra, ¿cierto? De la novela histórica La patria en sombras. Pero partamos por Beethoven, que no es la primera novela que tú le dedicas a los grandes compositores musicales. De hecho, partiste por tus tatarabuelos, ¿no? Claro, Ya. por Schumann y Clara Wieck. Exactamente, que son tú eres tataranieta de Robert Schumann y de Clara Wieck, así de directo, digamos. Por ahí viene este interés, evidentemente, por la música. ¿Y por qué le tocó ahora el turno a Beethoven? Bueno, no es que les toque turno, pero mi idea es hacer a todos los grandes músicos del siglo XIX. Ahora viene Wagner, que lo vamos a presentar. Es tan difícil. Difícil. Apocalipsis Now. En mi familia Wagner es muy importante y siempre hemos dicho, pero ¿por qué tiene que ser tan... Bueno, porque tan cambió grave el discurso de la música en el siglo XIX, fue un genio de la música, o sea, un genio bastante tóxico, pero al final era un gran músico. Y después espero hacer a Chopin, y también a Bach y a Mozart. O sea, mi idea es hacerlos a Vienen todos. Ya. Dependiendo de si me dura la cabeza, porque estas son investigaciones largas. ¿Cómo se investiga muchas veces, Elizabeth, cuando uno dice, ¿cuánto se ha hablado de Beethoven? ¿Cuánto se ha hablado del mismo, no sé, cuando trabaja después con Mozart? Uno decía, ¿pero qué nuevo vas a sacar? ¿Por dónde partes? Es al revés. Fíjate que curiosamente es al revés, porque de Beethoven no se ha hablado nunca nada, o sea, se ha hablado de su obra. Hay una caricatura de él que está muy instalada en el discurso musical de la época. Genio, loco, mal genio. Claro, genio, loco, mal genio, sordo, tira las botas, sordo y listo. Pero no sabemos nada de cómo era, de cómo fue su lucha contra la sordera, de cómo fueron sus amores frustrados, que fueron todos frustrados. Por lo demás. Pasó pésimo. Claro, no sabemos nada del hombre más allá de su genio musical y de un par de anécdotas que lo pintan como un tipo muy que tuvo complicado. Entre comillas hijo, que tuvo una relación también súper compleja. Claro, tuvo este sobrino que fue como su hijo. Tuvo una vida, claro, pero además tuvo una vida espiritual muy bonita. Hay que pensar que estamos frente a un músico que estuvo a punto de suicidarse de desesperación y que logró conectarse con el universo, con la maravilla de la naturaleza y con esa especie de obligación ética que sentía él de dar a conocer al mundo lo que él tenía dentro, y así fue como pudo superar la sordera. O sea, volviendo a tu pregunta, al final de Beethoven se conoce muy poco del hombre detrás del genio. Y muchos pensamos que conocemos mucho y no conocemos nada. Es que conocemos la obra. Claro, Claro, y yo me imagino que parte de la investigación que tú haces es cómo es el hombre que hay detrás del músico afecta e influye en el resultado, en su obra, ¿cierto? Claro, exactamente. ¿Y cómo se hace esa investigación? ¿Cuáles son tus fuentes? Bueno, en el siglo XIX la mejor fuente son las cartas. Ya. Porque ahí tú tienes la voz de la persona, tienes en las cartas generalmente la gente se comunica con una especie de inteligencia emocional, ¿verdad? Ahí están todas las emociones, están sus dolores, están sus preocupaciones. Hay una intimidad que quizás que se muestra el sujeto tal cual es. Por supuesto, porque Beethoven cuando escribía una carta no iba a pensar que iba a llegar una periodista 2 siglos más tarde a leerla. Claro, y publicarla. Claro, tan diferente como ahora cuando uno escribe un mail, que uno da por hecho que algún minuto va a ser público, así que se cuida. O a lo mejor no, te fijas, o a lo mejor tú por mail también puede ser que por mail tengas una correspondencia bien íntima, porque ¿por qué vas a pensar que se van a meter a tu mail? ¿Te fijas? Sí, pero es que en tu obra ayer conversaba con un amigo muy lector
Y le decía, mañana tengo que entrevistar a Alicia Suercaso. ¿Tú dónde la calificarías? O sea, ¿en qué? Me dice que ha escrito de tantas cosas distintas. Entonces, ¿dónde la ubico? En el fondo, claro, tenemos este libro de Beethoven y lo que tú vienes, que vas a trabajar después, lo que has hecho. Por ejemplo, incluso escribiste aquí Ego Sum Pinochet, biografía de Michelle Bachelet, Evo Morales, has incursionado en el género policial. O sea, ¿dónde ubicamos a Alicia Suercaso? Es que lo que pasa es que como yo tengo 2 carreras, ¿Sí? yo creo que por eso la variedad, ¿verdad? Porque, la variedad al gusto. Dice. Claro, porque esa es una parte de la respuesta, que hay muchos temas atingentes a mis 2 carreras, ¿verdad? Al periodismo y al periodismo político, y ahí se insertan las patrias. Claro. Y la literatura puramente tal, otras novelas que no tienen nada que ver con la contingencia. Mira, fundamentalmente yo creo que los escritores somos testigos de nuestra época. Y por eso también la variedad, porque en la medida en que te vayan tocando distintos movimientos en tu propia sociedad, tú vas escribiendo sobre otras cosas. Es que no es común toparse que toquen, usando la jerga musical, tantas teclas distintas. Claro, bueno, debe ser que yo soy muy curiosa, ya, porque soy periodista y me interesan distintos temas por distintas razones. Y lo otro también es que yo siempre he estado como buscando mi voz, ¿verdad? Porque los escritores no terminamos nunca de aprender ni de escribir, es un poco como los médicos, ¿verdad? Que hay que estar constante. Claro, hay que estar constantemente actualizándose porque la actualidad, valga la redundancia, es así, va cambiando, cambia. Y por eso yo creo que tanto tema. Y ahí también hay un desafío, Elizabeth, tal vez te lo estoy preguntando como periodista también, de cómo o cuál es el límite y cómo combinar la realidad, la historia en la que tú te basas para escribir la mayoría de tus libros. Claro, tal vez en la parte policial te echas andar más la imaginación, ¿cierto? Pero en este caso tú haces una investigación que es más bien histórica sobre, por ejemplo, Beethoven, ¿cierto? Pero es una novela. Entonces, ¿cuáles son las licencias literarias que te das para que esto no sea tomado como... Claro, como que es un documento. Esto fue. Claro. Porque es una novela, ¿cierto? Lo que es una novela, o sea, hay cosas de ahí. Fue. Ya. Pero ¿cómo se combina esa parte? No es que las palabras emitidas en este programa son de responsabilidad de quien la emite. Lo que pasa es que las licencias que tú te das no te las das con los hechos históricos. Por ejemplo, no hay una licencia que diga que la 9ª sinfonía él la creó a fines del siglo XIX, porque ahí sería falsear un hecho histórico, ¿te fijas? Las licencias tú te las das cuando tú te empapas del personaje, porque has leído sus biografías, has leído lo que se ha escrito sobre él, has leído una infinidad de cartas que él escribió. Entonces empiezas a conocer un poco, sobre todo en este caso que está en primera persona, empiezas a adentrarte en el personaje. Las licencias te las das en cosas muy simples y que no son tan importantes, que son conversaciones, por ejemplo, porque él cosas más rutinarias. Claro, o sea, en este libro, cosas no sé, más rutinarias. Pero en el fondo, el cómo se escribe más que en los hechos están esas licencias. Lo que hace que esto sea una novela y no sea digamos, un ensayo. En los hechos no hay licencia, sino que hay licencia, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no hay ninguna licencia en el nombre de la cuidadora, por decirte así, de Beethoven. Pero hay una licencia en cómo Beethoven le dijo buenos días ese día. ¿Me entiendes? Sí. Que era muy desordenado Beethoven, así que ahí uno puede darse una licencia en la casa. A ver, Elizabeth, también ¿qué te sorprendió a ti de un genio como Beethoven al escribir o al investigar sobre él? Yo comentamos antes de entrar aquí a la entrevista, yo conversaba con mi hijo mayor en la mañana tomando desayuno y le explicaba, por ejemplo, cómo dentro de sus grandes obras el amor también estuvo involucrado, decepciones amorosas, como su gran amor que era Josefina, que terminó casándose con un rico, y la decepción a él lo llevó, por ejemplo, creo que fue la 9ª sinfonía. ¿La de Josefina? Sí. O esa decepción amorosa, pero una decepción que lo llevó a como siempre ocurre, ¿cierto? Las mejores obras son fruto de dramas. La sinfonía, y me la tararía, decía, bueno, esa potencia es un dolor. Entonces, ¿cómo cruzarlo también, en el fondo? Claro. ¿Cómo poner los dolores en la música? O sea, cómo la música en el fondo es el recipiente de todo lo que va pasando en el alma del compositor, ¿verdad?
Ahora, lo que a mí más me sorprendió de Beethoven, que no me debió haber sorprendido conociendo su música, pero me sorprendió porque uno está como muy empapada de la anécdota, ¿no? Del viejo mañoso y todo. A mí me sorprendió dos cosas. Primero, lo bueno que era, la buena persona que era, lo generoso. Y segundo, lo espiritual que era. O sea, quizás detrás de ese, no sé, uranio, ermitaño, que muchos pensaban, había una persona, había un corazón. Pero por supuesto, y un corazón sumamente generoso. Generoso con sus amigos, generoso, un poco con terrible su hermano, con su hermano, un poco terrible. Él se atacaba un poco porque los hermanos también se aprovecharon mucho de él, ¿verdad? Vivían de él y eran un poco sanguijuelas en ese sentido. Pero también fue muy generoso con ese sobrino, porque él... Por ejemplo, ese encuentro con Mozart, ahí no hay... ahí, ¿cuánto hay de fidelidad en ese encuentro con Mozart? Fíjate que ese es totalmente histórico ese encuentro. Sí, es que es súper interesante. Claro. Aparte diciendo, Mozart tenía 14 años cuando él nació, como para ver la diferencia, digamos, de generación. Pero ese encuentro uno dice, y uno no... Lo que pasa es que él tuvo una gran decepción con Mozart. De veras, porque eran dos personas además muy distintas, igual como tuvo una decepción con Goethe, a mí me impresionó más ese todavía que el otro. Porque, claro, Mozart era como lleno de vuelos, lleno de frufru, un tipo muy alegre. Tú lo relatas como llega vestido de claro, encuentro con... Claro, te fijas a las 9 de la mañana con unos zapatos de charol. Y eso era impresentable para Beethoven. Sí, te fijas, porque Beethoven era un hombre muy sencillo. Él siempre decía, yo soy hijo del pueblo, como Napoleón. Era su gran referente. Entonces, todo esto, firulaquis de la corte a él nunca le gustaron. Y además lo encontró muy arrogante a Mozart. Porque Mozart como que se da una pequeñita licencia para escuchar a este no tipo que mucho. no tenía idea. No le infló nada. Pues. Bueno, era mayor también. Claro, era mayor. Y eso en esa época sí importaba. Importaba bastante más. Pero se había hecho de rogar porque el otro le había pedido una audiencia desde Alemania y esto estaba todo sucediendo en Viena. Entonces, eran dos personas que siempre iban a chocar, a pesar de que Beethoven admiró profundamente la música. Una cosa no quita la otra. Te quería preguntar, Elizabeth, yo partí diciendo que tú partiste con Schumann, ¿cierto? Que era tu tatarabuelo. Y de ahí fuiste Brahms, y después Beethoven, y después tú dices, vienen el resto. Me imagino que en esa investigación, tú investigas al final están todos más o menos juntos, ¿no? Exacto. O sea, uno investiga a Beethoven y aparece Mozart. Claro, claro, yo investigué Brahms, es decir, Wagner, que viene ahora en noviembre, y me apareció Liszt por todos lados, porque eran casi almas gemelas. Van apareciendo personajes. Van apareciendo, además se conocían todos, y Europa además es muy chica, pues, entonces el que estaba en París de todas maneras había ido a Alemania. Visitaba al otro. Claro. ¿Y cuál de todos, probablemente, no es que te voy a hacer elegir entre tus novelas y en las futuras, pero ¿cuál de todos te parece más atractivo? De los músicos, hasta ahora, de los que yo fíjate que te va a sorprender lo que... A ver. Es que atractivo, tenemos que definir qué es atractivo, por supuesto. A mí, el que me ha parecido más atractivo, y eso que es el tóxico, es Wagner. Mira, ya. Porque ese es un tremendo tipo. O sea, atractivo puede ser una personalidad tan que a uno tiene una personalidad enorme, tiene un ego gigantesco. Llegó a decirle a los alemanes, ¿para qué quieren Alemania si me tienen a mí? O sea, él era Dios. Un poco, ¿eh? Pero al mismo tiempo tenía un enamoramiento con la música y con la posibilidad de conocer, que lo convierte en un hombre en un artista muy atractivo. Y un músico, digamos, que era un músico muy atractivo y un hombre detestable. Así lo definiría. Y eso se refleja un poco en su música, en sus composiciones, que son difíciles. Yo encuentro que son difíciles. Yo he escuchado mucho porque, como yo decía, en mi casa, en la familia de mi papá, Wagner es pero puntal, así. Se escucha Wagner, siempre se ha escuchado, pero yo lo encuentro difícil. No es como que uno dice, voy a alegrar mi tarde. Voy a relajar. No, voy a relajarme. No, él es la antirrelajación. Y de hecho lo llamaban, es un manipulador de las emociones.
tú escuchas esas oberturas y se te encrespan todos los nervios. Elisa, antes de que se nos vaya el tiempo, estamos conversando aquí en concierto con Elisa de Subercaso, periodista y escritora. Quiero que conversemos sobre un par de minutitos sobre La Patria en Sombras. Esta otra obra que tú sacaste justo antes del tema que estamos hablando de Beethoven. En un año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado, la historia, yo voy en la mitad del libro, de verdad son historias que se cruzan con diferentes sensibilidades de lo que representó un momento traumático para el país, 17 años de sombra prácticamente. ¿Cómo estás que viendo abarca tú? 1973 hasta 2005, como para... más o menos, pero ¿cómo tú lo ves? Claro, tú vives fuera de Chile. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo en Chile y también cómo lo plasmas en este libro y muchas de tus obras? Pero sobre todo este año que se cumplen 50 años, ¿cómo se ve desde afuera? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo se ve en Chile también? 50 años de un momento tan duro como fue el golpe. Bueno, yo lo veo con enorme tristeza este momento. Qué bueno que tú digas se cumplen y no digas se conmemoran. Porque la palabra conmemoración, que quiere decir loar, celebración... es que se cumple, es que es un momento doloroso. Es un momento doloroso que yo no sé por qué hablan de conmemoración, yo no conmemoraría nada. Yo lo veo con tristeza, ¿sabes por qué? Porque a mí me gustaría que a los 50 años del golpe pasaran las siguientes cosas que no sé si van a pasar porque no hemos llegado todavía al 11 de septiembre, pero es como una esperanza que se produjera, en vez de conmemorar nada, que se produjera una verdadera reconciliación nacional, de manera que pudiéramos por fin dar vuelta esa hoja. Pero para eso serían necesarias varias cosas. Primero, que la izquierda reconociera los errores que se cometieron durante la Unidad Popular, que se cometieron. Que no justifica lo que viene después, no tiene nada que ver. Absolutamente no. Segundo, que la derecha pidiera perdón, ¿ya?, por haber apoyado durante 17 años a un régimen que fue desde todo punto de vista criminal. Bárbaro. Y tercero, que el Ejército de Chile a los 50 años dijera dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Eso último parece que... O sea, yo creo que sin esos tres elementos, desde luego no estamos conmemorando nada y no vamos a lograr ninguna reconciliación nacional. Entonces, no sacamos nada con seguir escribiendo libros. ¿Sabes cómo se ve? Se ve como un sector diciéndole al otro todos los crímenes que cometió y el otro sector respondiendo para acá todos los que iban a cometer esto si acaso no hubieran intervenido los militares. Es súper pesimista tu mirada. Y en el libro se ve plasmado. Pero es que es muy pesimista porque yo no he visto que pasen ninguna de estas tres cosas y yo que lo que más quisiera para mi país es una reconciliación. Por fin, de verdad. ¿Te fijas? No veo que están los elementos de esa reconciliación. No veo ni siquiera que hablen de eso. Si ni hablan de eso. Solamente, nos queda un minutito, Elizabeth. Estamos en un año que se cumple 50 años y se lo he preguntado aquí en esta misma mesa a varias personas que obviamente están en la conversación. Un año en que justamente mucha gente que apoya y sigue apoyando a Pinochet, hoy día se levantan posturas políticas que estaban muchos de ellos estaban casi dentro de un closet durante mucho tiempo. En el fondo de esas posturas durante los 90, 2000, muchos calladitos. Pero hoy día relevar la figura de Pinochet o de lo que fue el golpe militar o lo que fue el gobierno militar ya no es tan difícil como antes. O sea, hay fuerzas políticas que hoy día sin ningún empacho y se necesitó esto y esto otro y esto otro. Claro, entonces olvidémonos de ninguna posibilidad de reconciliación, porque que haya este partido republicano con este señor Kast, ¿verdad?, que releva la figura de Pinochet, de un dictador que debió obviamente haber terminado su vida en la cárcel, es re grave si estamos hablando de la posibilidad de reconciliación. No nos vamos a reconciliar así. Elizabeth Subercaso, escritora, periodista, autora de muchísimos libros, pero los últimos es que hay que recomendarlos además, Beethoven y La Patria... Beethoven, la música en silencio. La música en silencio, exactamente. Un placer, Elizabeth, tenerte aquí en concierto. Y viene en noviembre Wagner. Wagner viene en noviembre. Estaremos en contacto entonces. Se va a llamar El genio y su condena. Dejamos amarrar inmediatamente una conversación con Elizabeth Subercaso a la distancia, tendrá que ser, ¿sabes, no? No, pues yo vengo. Sí, viene a cada rato la Elizabeth. Vengo a cada rato. La dejamos amarrar. Muchas gracias, Elizabeth.